buenas tardes a todos. El día de hoy vengo a dar mi aporte a la actividad número 4 y antes de empezar con mi aporte quisiera hacer una reflexión referente al video que nos sugirió nuestro profesor, que es Antes que sea tarde, de Leonardo DiCaprio. Me pareció muy interesante y a la vez aterrador o complejo ver cómo las grandes compañías quieren monopolizar todo el mercado y no solo se están yendo por las ramas del mercado, sino también por la rama de las políticas. Entonces es ahí donde empezamos a ver cómo el tema de la corrupción y el querer tener más del poder nos empieza a afectar no solo a nivel social, sino a nivel ambiental, puesto que estas compañías no quieren o no se han dado la oportunidad de ir mejorando de tal forma sus emisiones de contaminación, de empezar a certificarse de una manera más óptima, más precisa y empezar a saber y ser conscientes de que estamos en un país, en un mundo, en una tierra, que tenemos que hacerle un aporte no solo las personas, no solo nosotros como personas, sino ellos como compañía, empezando y principalmente porque son las principales emisoras de gas invernadero, de todo este tipo de contaminaciones. También tenemos que empezar a medida, obviamente es algo muy complejo y no es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, pero sí es de crear conciencia y de empezar a saber de que tenemos que empezar a olvidarnos de los recursos fósiles. Entonces empezar a buscar energías alternativas, empezar a buscar otro tipo de tecnologías con las que podemos seguir implementando y poder seguir viviendo como vivimos en la ciudad. Por eso, dentro de todo este proceso que estamos hablando, vengo a dar la respuesta de cómo la ciencia y la tecnología puede ayudar a solucionar el calentamiento global. En este ejercicio me pareció muy interesante empezar a ver cómo compañías han empezado a desarrollar este proceso y han empezado a dar su pequeño aporte, ya que las emisiones de gases son impresionantes. No estamos hablando ni de millones ni nada, sino que ya estamos hablando de millones de toneladas, no estamos hablando de kilos, no estamos hablando de algo pequeño, sino que se está volviendo algo muy, muy, muy grande. Incluso ha sido muy acelerado, pero China se volvió ya uno de los países de mayor emisión de contaminación, puesto que por eso ellos también, dentro de todo su proceso, están empezando a que lo proyectan entre el 2030 y el 2050 ya ser un país cero emisión de gas. Pero esto lo tuvieron que hacer y tuvieron que empezar a crear su conciencia ya cuando sus niveles tóxicos en el ambiente les está afectando en todo, o sea, está afectando a todos sus habitantes y por eso se están viendo en la obligación de de mitigar a otras cosas, no solo en el nivel de ambiente, sino a nivel climático, las grandes inundaciones que han tenido, las grandes variaciones que han tenido. Entonces ese es el reto en el que se han tenido que ir involucrando. Una de las investigaciones y de los aportes que me pareció muy interesante y que busqué es una de las empresas, se llama Orca, es una planta de filtro de dióxido de carbono que funciona a través del aire, pasa en el aire por unos ventiladores y capturan el dióxido de carbono. Con esto han logrado mitigar 4.000 toneladas al año y es una planta pequeña, o sea que si empezamos a empezar a organizar y a ver todo este tipo de procesos, se pueden hacer muchas y grandes cosas en el proceso. Otro proceso que me pareció muy, muy, muy interesante fue el de cómo están aprovechando las rocas volcánicas o la roca basáltica para el cultivo. ¿Qué están haciendo con ello? Lo están triturando a volverlo un nivel polvo y lo esparcen en los cultivos, donde con el riego y las aguas este mineral se solidifica y ayuda a que la misma tierra haga su proceso natural de filtrado del CO2 y evitando de que nuevamente se escape al ambiente. Ya digamos que hay muchos procesos que he visto como el de las algas marinas para filtrar el CO2, están empezando a cultivar algas marinas, lo hacen cerca de las costas, estas les están haciendo un proceso, un seguimiento donde les adaptan mejor el clima para que ellas mismas puedan crecer de una manera un poco más acelerada y puedan hacer su proceso de filtración natural. Ya después de hacer el proceso de filtración
las algas llegan a un punto en el que ya no pueden absorber más, entonces las disecan, las vuelven abono y ya las pasan a la tierra para que siga su ciclo de vida natural. Entonces aportamos a la tierra, le aportamos grandes minerales y de una forma muy natural y no química ni invasiva. Otra de las que analizamos y miramos fue la captura directa del aire, que es similar al proceso que hace la planta de Orca, pero entonces ellos con este proceso lo que hacen es que la captura del filtrado del CO lo utilizan para el mismo cultivo en abonos en los invernaderos. Entonces están evitando y posterior a esto eliminando todos los químicos en los procesos y haciendo un cultivo mucho más sostenible. También una de las grandes propuestas y que me parece pues obviamente muy interesante son las redes de energía descentralizadas, ya que este tipo de redes nos ayudan a que lleguemos a puntos donde todavía no, por el tipo de terreno y todo, no pueden llegar las empresas, las compañías. Estas redes eléctricas lo que hacen es también como quitar ese tipo de monopolio. Entonces ya puede ser con paneles solares, con energía eólica o ya geotérmica, pues ya dependiendo como la zona donde se esté desarrollando. Pero pues digamos que hay un gran reto todavía en esta parte, puesto que ya digamos que la parte de cómo sostener o cómo guardar este tipo de energía que no se utiliza y que se sigue generando, no desperdiciarla, es muy costoso, ya que el método más preciso para hacerlo y para conservarlo son las baterías de litio, que son demasiado costosas como para decir que se van a llevar a una población de bajos recursos. Una de las que me pareció muy interesante, que no es tan costosa y que se puede aprovechar de una manera mucho más efectiva, son las cometas generadoras de energía. Digamos que el proceso es el mismo que hace la energía eólica, pero la energía eólica tiene ciertos tipos de altura y ciertos tipos de lugares donde se pueden hacer dependiendo de las corrientes de viento. Con las cometas generadoras de energía se pueden alcanzar mayores alturas que las que puede alcanzar un poste de energía eólica, y esto puede ayudar porque se pueden ubicar en diferentes partes del mundo donde pueden utilizar las corrientes. La misma cometa se adapta a los cambios de las corrientes y genera la energía con su movimiento cinético y lo transmiten a través de unos cables. Ya por último, y para cerrar, digamos como el proceso de todo lo que he mirado, hay otras dos muy interesantes. Una que ayudaría como compensar de una manera mucho más inmediata este proceso de que empecemos a olvidarnos como un poco de utilizar todos los procesos fósiles, y es un reactor que mezcla el hidrógeno y el dióxido de carbono. Cuando hacen esa mezcla se cataliza y se transforma en metano, que es el gas natural, y en agua. Entonces este proceso nos ayudaría mucho a eliminar la combustión o la explotación del gas natural en los suelos y empezar a utilizar vehículos ya adaptados propiamente para el gas natural. Ya una de las últimas innovaciones que estuvo en el 2022 son unas apps que van ligadas como al sistema de los baños, y es un sistema circular. Entonces, ¿qué hace este sistema? Lo que hace es que el agua que consumimos la depositan en unos recipientes y esa misma agua la volvemos a utilizar, pero se utiliza ya con un proceso de filtrado y con un proceso de eliminación de bacterias a través de luz ultravioleta. Bueno, este es todo mi aporte, compañeros. Espero que les haya parecido muy interesante. También estaré mirando los de ustedes y una feliz tarde.